Y le agradezco también en este contexto al coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, a Clemente Castañeda, que nos haya tomado la llamada y que nos tenga la paciencia para esta comunicación, senador. El tema del senador Daniel Barreda fue uno de los que toqué hace unos instantes con el presidente de la mesa directiva. Le decía que a través de nuestro trabajo de verificación con nuestros reporteros, sí hemos logrado establecer que durante la madrugada elementos de la Guardia Nacional y otras corporaciones acudieron al domicilio del padre del senador, lo detuvieron y se lo llevaron a instalaciones judiciales, y que ahí permaneció todo el día, y que esta habría sido la razón por la que el senador se trasladó a Campeche para acompañar esta diligencia a su padre y a un diputado local durante la diligencia. Esa es la información que tenemos nosotros, pero ¿qué es lo que sabe usted? Buenas tardes. Enrique, muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. En efecto, lo que se confirma es que nosotros dijimos la verdad durante toda la jornada, que el padre de Daniel Barreda había sido aprehendido ilegalmente, por cierto, que Daniel Barreda, nuestro senador, se había trasladado a Campeche en auxilio de su padre y que también estaba retenido nuestro diputado local, Paul Arce. Eso no se desmintió, o más bien eso se comprobó al finalizar la jornada, porque curiosamente 10 minutos antes de la votación, pues salieron justamente de las instalaciones, entiendo que era un centro de juicios orales de la ciudad de Campeche, donde permanecieron incomunicados y retenidos durante todo el día. ¿De qué se trataba? Pues de inhibir la presencia de nuestro compañero Daniel Barreda en esta votación tan trascendente. Y todo lo que hizo tanto el presidente de la mesa directiva como el coordinador de la mayoría fue mentirle al pueblo de México. Dijeron, Enrique, que ellos habían hablado con el senador, nunca lo comprobaron. Dijeron que estaba en la Ciudad de México, después se comprobó que estaba en Campeche. Dijeron que el padre tampoco estaba retenido, cosa que se comprobó al final de la jornada, y dijeron que no, que era una cosa fortuita la ausencia del senador. A todas luces, pues lo que fue una ausencia forzada, donde nosotros hemos responsabilizado, por supuesto, al gobierno federal, por supuesto, a Morena y su mayoría, pero también a la gobernadora Laida Sansores, de emprender una persecución política contra el equipo político de Movimiento Ciudadano en Campeche. Pues sí, me parece que en esta información tan relevante, fue un día con una serie de hechos inéditos. No quiero abusar de la palabra. La irrupción en el Senado, en la sede en donde se empezaba a discutir la reforma, la manera en la que se logra consolidar este voto de mayoría con Miguel Ángel Yunes, Márquez y Linares, con los dos. Y de toda esta información ayer, a mí lo que más me parecía, lo más preocupante, era justamente la ausencia del senador Barreda, quien había dicho que estaba totalmente en contra de la reforma judicial cuando se le cuestionó y adelantó el sentido públicamente de su voto. Y sí creo que en estas dos versiones que se fueron encontrando a lo largo de la jornada ayer, senador, pues hubieron imprecisiones y en algunos casos mentiras. Como bien dice, se había dicho que él estaba en México, no estaba en México, estaba en Campeche y se comprobó. Se había dicho que no había nadie detenido, sí estaba retenido el padre del senador y el diputado local de Movimiento Ciudadano. El que no estaba retenido, y sí se dijo del otro lado que era el caso, que estaba privado de su libertad y que había sido retenido, era el propio senador Barreda. Pero en toda esta... ¿Sabes qué fue lo único cierto que dijeron, Enrique, durante toda esta discusión? Porque lo dijeron en el Pleno, que ellos sí sabían dónde estaba el senador. Y claro que sabían, porque ellos lo tenían retenido, porque ellos con la amenaza de procesar a su padre, lo hicieron esperar durante todo ese tiempo. Eso y un secuestro es prácticamente lo mismo. Yo he utilizado, digamos, el término de ausencia forzada, porque entiendo lo que implica el término secuestro, pero lo que hicieron no tiene nombre. Lo que hicieron fue utilizar las peores mañas del viejo régimen, ese que dijeron que iban a sacar, que iban a combatir, ellos que se dicen de izquierda, progresistas, que abrazan la libertad, hicieron y han hecho exactamente todo lo contrario. A mí hay dos cosas que me resultan sumamente alarmantes en este proceso, pero en lo que he estado viendo en las últimas semanas. Primero, este es un país en el que el poder es el que se victimiza.
Ahora resulta que quienes tienen todos los instrumentos del Estado, el dinero, la fuerza pública, la mayoría, el respaldo sí mayoritario electoral, son víctimas de las oposiciones, de nosotros que no entendemos razones, que somos unos perversos, somos unos saboteadores. No, lo cierto es que no saben dialogar en la diferencia porque no la aceptan. Y segundo, qué paradójico, Enrique, que una reforma que busca transformar el sistema de justicia se pueda aprobar a partir de una injusticia que hoy está comprobada y que fue la ausencia de un senador, una ausencia forzada, producto, repito, de las peores mañas del viejo régimen. Nosotros no vamos a dejar de denunciar a la gobernadora Laida Sansores y a la persecución política que hay sobre el equipo de Campeche, hoy con consecuencias desastrosas para el resto del país, para el equilibrio de poderes y para la vida democrática de México. Sí, y operado, como bien dice, senador, por la gobernadora Laida Sansores, que pues, de nuevo, al inicio del programa hablaba de la peor versión de nuestra clase política, pues en la parte alta de esa lista, por supuesto, está Laida Sansores. Senador, aquí Paco Almaraz. Y un largo etcétera, Enrique. Sí. Senador, le saluda Paco Almaraz. Cualquiera, pensando bien, podemos entender que cualquier legislador pueda tener una emergencia y más durante un día, una jornada tan importante. Lo que no me explico es por qué el partido no tiene un plan B más allá de pedir la suspensión de una sesión. Es una muy buena pregunta y la respondo categóricamente. Primero, recordemos que el senador Daniel Barreda es suplente de Eliseo Fernández. Eliseo Fernández era el titular de esa candidatura, le inventaron un delito, lo quitaron a la mala y quien tuvo que asumir es el hoy senador Daniel Barreda. De tal suerte que no había manera de prever, digamos, la entrada o la suplencia porque él ya estaba actuando como tal. Segundo, yo la pregunta que me haría es, ¿por qué alguien en un país democrático de libertades tendría que estar en la disyuntiva de decidir entre la libertad de su padre y atender un compromiso político de su representación de esta naturaleza? Yo no voy a juzgar la decisión que al final del día tuvo que tomar o obligaron a tomar al senador. ¿Qué me toca a mí decir? Me hubiera encantado que él hubiera podido reafirmar sus convicciones, estar con nosotros, con sus compañeras y compañeros en una batalla que fue muy dura, y fue muy dura porque todas y todos recibimos presiones del gobierno, y que hubiera podido actuar en consecuencia. Él tomó una decisión, yo la respeto, no la voy a criticar, pero sí llamo la atención sobre la situación y la atmósfera en la que se tienen que tomar este tipo de decisiones. No puedo abandonar, aunque quisiera, la parte humana, la parte de la solidaridad familiar. Pues, imagínense nada más que nosotros le hubiéramos dicho al senador Robs, tienes que estar aquí, no obstante que tu padre corre el riesgo de ser apresado ilegalmente, porque además lo que hacen en Campeche, y subrayo el asunto de Campeche, porque sí vale la pena la investigación periodística seria como la que ustedes hacen, que le pongan atención al montón de persecuciones políticas, de aprehensiones de esa naturaleza, que terminan pasando en la cárcel meses, años, sin que haya una sentencia de por medio. Bueno, pues ahí es cuando decimos, por supuesto que nosotros quisiéramos que el Poder Judicial se reformara, los poderes judiciales, en el caso de Campeche, el Poder Judicial en particular, está completamente copado al servicio de la gobernadora, necesita una transformación, sí, pero esta discusión, esta reforma, pues está orientada a capturar políticamente al Poder Judicial, no a mejorar el sistema de impartición de justicia. Pues sí, pues creo que es una conversación que debemos mantener abierta, senador. Vendrá la discusión también de las leyes secundarias, reglamentarias, que son fundamentales para la implementación de esta reforma tan ambiciosa, tan incompleta, ¿no? Y que pues representa un gran desafío para la impartición de justicia en nuestro país. No voy a decir para el sistema de justicia porque no abarca pues las fiscalías, los ministerios, toda la justicia local, que es la que tiene 85-90% de primer contacto con los ciudadanos. No, si en realidad quisieran entrar a una reforma de todo el sistema de impartición de justicia, hubieran empezado por las policías, por las fiscalías, por los ministerios públicos. Ahí es donde está la puerta giratoria de la delincuencia, esa que tanto se quejan, de la que tanto se quejan, con razón, nos quejamos las y los ciudadanos de este país, y que quieren atender
con la prisión preventiva oficiosa como si fuera esa solución mágica para que todo el mundo esté en la cárcel sin ningún juicio justo. Digamos, es el mundo al revés. Por eso hay muchos elementos para sostener que esta reforma obedece a un capricho político del presidente de la República, a una venganza personal contra un poder judicial que en muchas ocasiones ha decidido mantener, como es su función, distancia y equilibrio y aparecerse como un equilibrio entre los poderes públicos. Eso en un momento como el que vive nuestro país, para quienes ostentan el poder, eso es inaceptable. Pues sí. Pues senador, le agradecemos como siempre que nos haya tomado la comunicación y seguiremos muy pendientes de esta y de las discusiones que se vienen ahí en el Senado, en todo el Congreso. Muchas gracias, senador Clemente Castañeda. Con mucho gusto y muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes.